Bien, entonces, las desigualdades, muchachos, también se van a conocer como inecuaciones. Nosotros estamos acostumbrados a resolver ecuaciones de este tipo. Y se llaman ecuaciones, pues porque tenemos un símbolo de igual, ¿sí? Y generalmente cuando queremos resolverlas, pues lo que queremos es encontrar el valor de alguna variable que satisfaga la ecuación que se presenta. Bueno, algo similar va a suceder con las inecuaciones. Nada más que en este caso, en lugar de tener el símbolo de igual, vamos a tener un símbolo de desigualdad. En los símbolos de desigualdad, muchachos, que nosotros conocemos, bueno, son el menor que, mayor que, menor o igual, o mayor o igual, ¿sí? Cualquiera de estos mantiene algunas de las propiedades de lo que es una ecuación. Sin embargo, para resolverlo, pues se van a tener que tomar en consideración otras propiedades de las desigualdades, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que revisar es la notación de intervalo. Si las ecuaciones me dan como respuesta un valor para X, las desigualdades o las inecuaciones me van a dar como respuesta un intervalo para X. Los intervalos, muchachos, son un conjunto sobre la recta real para el cual se van a cumplir la inecuación o la desigualdad que se nos presenta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que un intervalo va a ser un conjunto. No es un valor específico, no es un valor único, sino que es una sección o varias secciones de la recta real, ¿vale? Ahora, existen dos tipos de intervalos. Podemos tener los intervalos abiertos o los intervalos cerrados. Los intervalos abiertos son aquellos en donde al tener nosotros la recta real, vamos a tomar todos los números, por ejemplo, en este caso, que están entre 0 y A, pero no se van a incluir los extremos o los límites del intervalo. Es decir, cualquier número que esté entre 0 y A, sin que sea 0 y A, corresponde a un intervalo abierto. Estos intervalos generalmente se representan mediante paréntesis redondos, ¿sí? O paréntesis. Los intervalos cerrados, al contrario de los intervalos abiertos, pues van a ser aquellos intervalos que tomen también todos los números reales que estén entre dos puntos, en este caso 0 y A, pero van a incluir los extremos del intervalo. Es decir, en este caso, se incluyen tanto el 0 como el A. Acá le puse ahí y era 0 ahí. Los intervalos cerrados se representan con paréntesis cuadrados o corchetes, como les quieran decir, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces, muchachos, entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado? En un intervalo que es abierto, únicamente se toman en cuenta los valores X o los números reales tal que son menores o mayores, ¿sí? En este caso, como tomamos los valores 0 y A, bueno, pues serían todos los números que están entre 0 y A, o sea, que son mayores que 0, pero menores que A, sin serlo. En este otro caso, en el caso de los intervalos cerrados, pues van a ser todos los valores que sean mayores o iguales a 0 y al mismo tiempo que sean menores o iguales a A. Es decir, en este caso sí se toma en cuenta los extremos del intervalo, ¿sí? Esos son los dos tipos de intervalos, los que pueden ser abiertos o cerrados.
Existen otros intervalos que son una combinación de estos, que se llaman semiabiertos o semicerrados. En este caso, muchachos, se incluye solamente uno de los dos límites del intervalo y puede ser el límite superior o el límite inferior. ¿Sí? Siempre que se incluya uno de los límites, entonces se van a manejar paréntesis cuadrados o corchetes. Y cuando el límite no esté incluido, entonces se manejan paréntesis abiertos o paréntesis redondos, como ustedes lo quieran decir. ¿Ok? ¿Preguntas en esto? Yo nomás me quedé con una duda, o sea, cuando, no sé si, que yo no sé, o el signo ese de que es x 2.0 menor o igual a x, ¿no sería mayor o igual? Aquí en esta parte de aquí. Ajá, ese. Ok, no, aquí fíjese, esta parte, esta primera sección, lo que nos Sí. indica es que x es mayor que x, perdón, es mayor que 0, lo siento, ¿sí? Ajá, Entonces, si x es mayor que 0, pues van a ser todos los números que estén a la derecha de 0. ajá. Esta segunda parte nos indica que x es menor que a, es decir, son todos los números que están a la izquierda de a, ¿sí? Ese pedacito en donde se traslapan las dos gráficas que sean mayores que 0, pero que al mismo tiempo sean menores que a, pues va a ser este intervalo que tenemos aquí. Ok, ya. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ajá. Bien. Ok. Existen también otro tipo de intervalos, muchachos, que son los intervalos infinitos o semi-infinitos. En los intervalos semi-infinitos, lo que sucede es que se tiene únicamente un límite. Es decir, por ejemplo, en el caso que voy a poner aquí, todos los números que estén a la derecha de A, ¿sí? Pero sin un límite superior. Entonces, este intervalo se representaría en forma de conjunto como x tal que x, ¿sí? Como x tal que x, x es mayor a, ¿sí? Entonces, cualquier número que esté a la derecha de A cae en esta sección que estamos aquí. Fíjense que en este caso, según lo que tengo aquí representado, es los números que sean mayores pero no iguales a A. Entonces, A es un límite del intervalo que está abierto. Si yo lo quisiera escribir en forma de paréntesis, tendría que tener paréntesis abierto para indicar el límite A, y como aquí estamos yéndonos hacia el límite, o sea, hacia el lado derecho de la recta real, pues este es el lado positivo. Entonces aquí, este intervalo en realidad tiende a infinito, ¿sí? Entonces, este intervalo semi-infinito se lee como el intervalo que va de A a infinito, abierto, ¿sí? Y representa todos los números que sean mayores pero no iguales al número A. Existen también otro tipo de intervalos semi-infinitos que van hacia el otro lado. Aquí se representaría como x tal que x es menor o igual a. Entonces son todos los números reales que estén a la izquierda o que sean iguales a A. Entonces, en este caso, como estamos incluyendo el signo de igualdad en la desigualdad, pues el paréntesis o mi límite más bien sería un límite cerrado. En este caso, muchachos, como estamos considerando los números que están a la izquierda del número A, entonces el intervalo o el conjunto más bien
el conjunto tiende a menos infinito. ¿Cómo lo representaríamos? Bueno, este intervalo inicia, y es un inicio así muy entre comillas, porque en realidad no tiene un principio dado que es desde menos infinito, ¿sí? Y termina en el número A, incluyéndolo. Entonces es un paréntesis cerrado. Algo que tenemos que notar aquí y con lo que debemos de quedarnos es que independientemente de si el límite superior o inferior está abierto o cerrado, cuando tenemos un intervalo semi-infinito, el paréntesis que acompaña al infinito, muchachos, siempre es un paréntesis abierto. ¿Por qué? Porque infinito no es un número, entonces yo no lo puedo incluir, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, ya llegué a infinito, porque en realidad no llegaste a nada, ¿sí? Entonces, es únicamente una indicación de que el intervalo continúa y continúa y continúa por siempre. Por eso, cuando manejamos infinitos, los paréntesis siempre son paréntesis abiertos. ¿Sí? Se tiene también el conjunto infinito. El conjunto infinito, pues es aquel conjunto que abarca desde menos infinito hasta infinito, es decir, toda la recta real. Vendría desde menos infinito, todos los números negativos, pasa por el cero y todos los números positivos. La forma de representar este conjunto sería x tal que x pertenece a los números reales. O si quieren, pues únicamente indicarlo como R, ¿sí? De números reales. Aquí la R la estoy poniendo así con dos rayitas, generalmente se escribe con negritas, pero pues como no puedo hacer negritas, entonces se pone así como que una doble línea, ¿no? Para indicar que es el conjunto de los números reales. Entonces, para nosotros resolver las desigualdades, lo que tenemos, o sea, más bien, el resultado de resolver una desigualdad va a ser siempre va a ser siempre un intervalo, ¿sí? Para resolver las desigualdades tenemos que considerar ciertas propiedades de las mismas, que son las siguientes. ¿Sí? Primero que nada, si nosotros tenemos una desigualdad del tipo A es menor que B, entonces es lo mismo que sumarle a ambos lados una constante. ¿Sí? Es decir, yo puedo sumar a ambos lados de una desigualdad una constante. Esta constante, muchachos, puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, yo puedo sumar un número, no sé, más 2 o sumar un más menos 2, ¿sí? Al final, la constante siempre, o más bien la desigualdad se va a mantener. Luego, si yo tengo una desigualdad de este tipo, aquí estoy poniendo el símbolo de menor, pero recuerden que puede ser menor, mayor, menor igual o mayor igual. Sí, esto se mantiene para todos. Entonces, si yo tengo una desigualdad de este tipo y además tengo un número positivo, entonces yo puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se mantiene. Esta no va a cambiar, ¿sí? Luego, si yo tengo una desigualdad de este tipo y tengo un número que es negativo, entonces, al multiplicar ambos lados de la desigualdad por este número negativo, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Si antes tenía menor que, al multiplicar por un número negativo, debe de cambiar a mayor que. ¿Vale? Ok.
Entonces, con estas tres reglas o con estas, pues sí, con estas tres reglas, podemos nosotros proceder a la solución de las desigualdades. Y antes de ver esto, vamos a ver un poquito, nomás a recordar cómo resolvíamos una igualdad, ¿sí? O una ecuación normal. Nomás para no perdernos aquí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3x más 2 es igual a 5, y quiero despejar la x, muchachos, o quiero encontrar el valor de x, pues lo que tengo que hacer es, como dije ahorita, ir despejando, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a hacer operaciones del tipo, el 2 está sumando, entonces pasa restando, ¿sí? Pero en realidad lo que se hace es lo siguiente. Si yo lo que quiero es quitar este 2 de aquí, ¿sí? Este 2 positivo, entonces lo que tengo que hacer es sumar su inverso. Entonces, si tengo un 2 positivo, el inverso pues va a ser un 2 negativo. En otras palabras, lo que hacemos es lo siguiente. ¿Sí? En ambos lados de la igualdad, para que esta no se altere, sumamos un 2 negativo. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, pues el 2 positivo y el 2 negativo evidentemente se van a hacer 0 y me va a quedar nada más 3x. Y del lado derecho hacemos la operación. 5 menos 2 pues va a ser 3. ¿Sí? Luego, comúnmente diríamos que entonces este 3 que está multiplicando pues pasa dividiendo. Pero en realidad lo que se hace es, si yo quiero eliminar ese 3, entonces multiplico ambos lados por el inverso multiplicativo del 3. En otras palabras, pues multiplico por 1/3. ¿Sí? Al multiplicar el 3 y el 1/3 en el lado izquierdo, pues se van a convertir en 1. Y 1 por x me da x. Y del lado derecho, pues se hace la misma operación, ¿no? 3 por 1/3 me da 1. Y entonces es cuando consigo el valor o la solución de x. ¿Vale? Entonces, yo sé que estamos Bien, entonces, ¿qué sucede con las desigualdades? Vamos a ver. Si nosotros tenemos una desigualdad de este tipo, ¿sí? Pues al final lo que buscamos de la misma manera es encontrar el valor de x. Nada más que, como les comenté ahorita, si esto es una inecuación o una desigualdad, no es un valor de x así como aquí, como en el ejemplo que vimos, ¿sí? O sea, no va a ser un valor único de x, sino lo que vamos a conseguir es un intervalo para el cual se cumpla esta desigualdad, es decir, son un montón de valores de x, o un conjunto de valores de x, ¿sí? Pero al final, pues lo que podemos hacer es precisamente utilizar las tres reglas de la solución de desigualdades para ir despejando las x, ¿ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues, no sé, sería poner las x juntas, ¿no? Entonces, si lo que vamos a hacer es juntar las x, pues yo necesito este 4x del lado izquierdo. Entonces, vamos a sumar, no es cierto, bueno, sí, a sumar un menos 4x en ambos lados. Me quedaría entonces, tendría 2x menos 7 menos 4x. La desigualdad se mantiene. Recuerden que al sumar o restar, las desigualdades no cambian. Y sumamos un menos 4x aquí.
¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo, 2x menos 4x me da menos 2x menos 7. Y en el lado derecho, los 4x pues se van a eliminar y me queda nada más menos 2. Luego, pues tendría que quitar este 7 de aquí. Así que vamos a sumar un 7 positivo en ambos lados de la desigualdad. ¿Vale? En el lado izquierdo, muchachos, me quedaría menos 2x y el menos 7 más 7 pues me va a dar 0, que ya no escribo. Y en el lado derecho hago la operación, menos 2 más 7 me va a quedar 5. ¿Okay? Luego, si lo último que me falta pues es despejar el menos 2 que está aquí. Entonces tengo que multiplicar ambos lados de la desigualdad por menos 1/2, que es el inverso multiplicativo de 2. Tendríamos entonces esto se está multiplicando. ¿Okay? En el lado izquierdo de la desigualdad, menos 1/2 por menos 2 me da 1, y 1 por x pues va a ser x. Pero ojo aquí, de hecho déjenme borrarlo de una vez. Si yo multipliqué por un número negativo, entonces la desigualdad va a cambiar. ¿Sí? Teníamos un menor que, pero al multiplicar por menos 1/2 cambia a mayor que. ¿Sale? Y luego entonces pues hacemos la multiplicación aquí en el lado derecho, que sería menos 5/2. ¿Cuál es entonces la respuesta? Es decir, ¿cuál es la solución de la inecuación que tenía yo aquí al principio? Bueno, esto me indica que son todos los valores mayores que menos 5/2. Entonces, si yo tuviera la recta real, pues tendría el menos 5/2 más o menos por aquí, ¿sí? Y todos los valores x que cumplan con ser mayores a menos 5/2 van a ser parte de mi solución. Ahora, ¿cuáles son los valores mayores a 5/2? Pues son aquellos que están a la derecha de 5/2. Pero como la desigualdad es una desigualdad abierta, pues el 5/2 no se va a incluir. ¿Sí? En otras palabras, el intervalo de solución de la desigualdad va a ser de menos 5/2 abierto, porque no se incluye, hasta infinito. Cualquier número, muchachos, que esté dentro de este intervalo va a satisfacer esta desigualdad. ¿Sí? Y lo podemos verificar si quieren. El número más sencillo que se me ocurre que está dentro de ese intervalo, pues es el 0. ¿Sí? Fíjense que aquí está dentro de la línea que estoy aquí sombreando. La desigualdad inicial era 2x menos 7 menor que 4x menos 2. Entonces, si yo digo que x es 0 y sustituyo, pues tendríamos 2 por 0 menos 7 menor a 4 por 0 menos 2. Y esto sería menos 7 es menor a menos 2, lo cual es cierto. ¿Sí? Si al resolver mi desigualdad y al obtener un intervalo de solución, yo hago una prueba y uno de los valores, o sea, con uno solo de los valores que yo elija de la prueba, no satisface la desigualdad inicial, entonces la solución está mal. Ahí tengo que verificar en qué me pude haber equivocado. ¿Sí? ¿Preguntas en esto? Yo nomás en el 5 menos 5/2, bueno, me acuerdo que dijo que ahorita que el infinito sí era con paréntesis,
ahí en 5 medios negativo no era, se me olvidó eso, lo del corchete o paréntesis, cuando se utiliza cada uno. O sea, porque ahí es x mayor a menos 5 medios, ¿no hay un corchete ahí para cerrarlo? No, porque el corchete sería si esto fuera mayor o igual. Pero como no es mayor o igual, como es solo mayor, entonces el 5 medios no está incluido. Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, los corchetes son cuando la desigualdad es mayor Incluye, o menor, dependiendo, igual. ¿Sí? ok. Bien. Vamos a ver otro tipo de desigualdad que se nos puede presentar. Fíjense que en este caso tenemos dos desigualdades en una misma inecuación, ¿sí? Aquí tenemos un menor o igual y aquí tenemos un menor. Entonces, esto quiere decir que al resolver nuestro sistema o al resolver nuestra inecuación, vamos a tener dos límites para x, un límite superior y un límite inferior, ¿sí? ¿Y cómo es que se resuelve esto? Pues de la misma manera. Lo que yo busco, muchachos, es dejar la x expresada, pues ahora sí que sola, sin nada que se le sume y sin nada que se le multiplique. Entonces, en este caso, pues lo primero que tendría que hacer es eliminar este más 6 que aparece aquí junto al 2x. Y para hacer esto tenemos que sumar menos 6 en todas las secciones de la desigualdad, ¿sí? O de la inecuación. Me quedaría entonces menos 5, menos 6, menor o igual que 2x más 6, menos 6, menor que 4, menos 6. ¿Sí? Para que esto tenga sentido, la operación se debe de realizar en cada una de las secciones de la desigualdad. No lo puedo realizar nada más en un lado o no lo puedo realizar nada más en la sección central, sino debe de realizarse en todas. ¿Sí? Y se hacen las operaciones. Menos 5 menos 6 va a ser menos 11, el más 6 y el menos 6 se van a eliminar, y 4 menos 6 me da menos 2. ¿Ok? Luego, pues ya que tengo aquí nada más 2x, pues lo único que me falta quitar es ese 2. Entonces, para ello vamos a multiplicar por un medio. ¿Okay? Y esta multiplicación también se debe de hacer en todas las secciones de la desigualdad. Fíjense que en este caso, muchachos, el 1 medio es positivo. Entonces los símbolos de las desigualdades se van a mantener en el mismo orden que la original. Aquí no se van a voltear. Solo se voltean cuando lo que estamos multiplicando es negativo. ¿Sí? En este caso, entonces, tendríamos menos 11 medios menor o igual, menor o igual a x menor que menos 1. Aquí lo que tenemos, muchachos, van a ser dos puntos sobre la recta real. ¿Sí? Tenemos el menos 1 y tenemos el menos 11 medios. Entonces, lo que tenemos que ver en estos puntos de separación, que así es como se conocen, es a qué secciones corresponden. Es decir, ¿cuál va a ser mi solución? Lo que esté a la derecha, perdón, a la izquierda de menos 11 medios y a la derecha de menos 1, o lo que esté entre menos 11 medios y menos 1. Y aquí hay dos maneras de realizarlo. La primera es interpretando directamente el intervalo que me quedó aquí. ¿Sí? Eso era una flecha.
Si yo interpreto esto, muchachos, ¿qué es lo que me dice? Me dice dos cosas. Primero, que vamos a tener todos los números mayores o iguales que menos 11 medios. Entonces, al sombrearlo en la recta real, pues van a ser todos los números que estén a la derecha, incluyendo el menos 11 medios. La otra que me dice es que van a ser todos los números X que sean menores a menos 1. Es decir, todos los números que estén a la izquierda, pero sin incluir el menos 1. ¿Sí? La solución entonces de esta inecuación son aquellos números que están entre menos 11 medios, incluido, y el menos 1 sin incluir. ¿Sí? Esa es la solución de mi sistema. La otra manera de identificarlo, pues, es con puntos de prueba. Es decir, puedo tomar algún número que esté a la izquierda de menos 11 medios, algún número que esté a la derecha de menos 1 y verificar si esos números satisfacen la ecuación original. Si no satisfacen la ecuación original, no pueden ser solución. ¿Ok? Al final aquí lo que se hace pues es seccionar la recta real en tres partes con dos puntos de corte y esos puntos de corte son el menos 11 medios y el menos 1. Ahí para identificar cuál de las tres partes es la que corresponde a la solución, pues nada más tenemos, como les dije, o interpretar la desigualdad que obtenemos o, en dado caso, hacer puntos de prueba. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Así como existen, muchachos, ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, que las ecuaciones cuadráticas nosotros las resolvemos con la fórmula general, pues así existen también inecuaciones lineales como las dos que acabamos de ver, y también existen inecuaciones cuadráticas, como este ejemplo. ¿Sí? Para resolverlas se utilizan algunos de los, ¿cómo se dice? Algunas de las técnicas de solución de las ecuaciones cuadráticas, pero no precisamente la fórmula general. Aunque sí puede resultar de ayuda. En este caso, cuando nosotros tengamos una inecuación o una desigualdad cuadrática, lo que queremos hacer es igualarla, así entre comillas, porque no estamos igualando nada, pero igualarla a 0, ¿sí? Y luego vamos a tratar de factorizar para encontrar los puntos de corte. Entonces, para poder igualar esto a 0, lo primero que tendríamos que hacer pues es sumar menos 6 en ambos lados de la desigualdad. Tendríamos x cuadrada menos x menos 6 sería menor a 0. ¿Sí? En el lado derecho, el 6 menos el 6 que estamos sumando, pues me va a dar 0. Luego, lo que voy a buscar es factorizar esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, esa factorización la puedo utilizar las 27,000 técnicas de factorización que ustedes conocen o la fórmula general, si quieren. ¿Sí? En este caso, pues no es tan complicado. Entonces, solamente tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den menos 1. Esos números van a ser 3 y 2. Para que me pueda dar menos 6, pues uno tiene que ser negativo. ¿Cuál de ellos? El mayor. ¿Por qué? Para poder obtener el menos 1 de aquí. Entonces esto sería x menos 3 por x más 2 menor a 0. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos dos opciones, muchachos. Lo que esto me está diciendo, o sea, lo que esta expresión de aquí me está diciendo,
es que al multiplicar este factor por este factor, me debe de dar un número negativo. ¿Cómo sabemos, o más bien, qué combinaciones puede haber para que esto me dé un número negativo? Bueno, eso depende de los signos que queden en cada uno de los factores. Es decir, si x más 3 es positivo, x menos 2 tiene que ser negativo. Pero si x menos 3 es negativo, x más 2 tiene que ser positivo. No se puede, es decir, a mí de nada me sirve que x más 3 y x más 2 tengan el mismo signo, porque si tienen el mismo signo, al multiplicarlos ya no van a ser negativos y yo necesito que sea negativo su producto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es precisamente generar nuestra recta real, identificar nuestros puntos de corte y ver entonces cuáles son los intervalos que se ajustan a esta regla. Entonces, tenemos nuestra recta real y mis puntos de corte serían, aquí es x igual a 3 y aquí es x igual a menos 2. ¿Sí? Entonces tendríamos un punto en menos 2, un punto en 3. ¿Vale? Estos muchachos, estos dos, el menos 2 y el 3, son los llamados puntos de corte. Lo que hacen es seccionar la recta en diferentes intervalos. En este caso tenemos 3. ¿Cuál o cuáles de ellos van a ser la solución? Bueno, pues vamos a encontrar algunos puntos de prueba, ¿sí? Necesitamos un número que esté a la izquierda de menos 2. Vamos a escoger el menos 3. Necesitamos un número que esté entre menos 2 y 3. Vamos a escoger el 0. Y necesitamos un número que esté a la derecha de 3. Vamos a escoger el 4. Ustedes pueden escoger el que quieran, ¿eh? Hasta 3.5 si es lo que quieren. O sea, nada más son valores arbitrarios. Entonces, con estos tres puntos de prueba, lo que vamos a hacer es ver cuáles de ellos, ¿sí?, son los intervalos que cumplen con la regla de los signos que habíamos establecido acá y cuáles no. ¿Vale? Entonces, pues aquí básicamente nada más tenemos que sustituir. Y déjenme regresarme aquí que se vea. Aquí. Entonces, si x es igual a menos 3, que es nuestro punto de prueba, tendríamos menos 3 por menos 3, menos 3 más 2, menor a 0. Entonces, esto va a ser menos 6 por menos 1 es menor a 0. Esto es 6 menor a 0, lo cual no es cierto, muchachos. Quiere decir que este intervalo, esa era una llave. Quiere decir que este intervalo no me sirve. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que esté en ese intervalo no cumple con la desigualdad original. Vamos a tomar otro punto, en este caso el 0. ¿Qué pasa cuando x es 0? Pues tendríamos 0 menos 3 por 0 más 2 es menor a 0. Esto es menos 3 por 2, que me da menos 6 menor a 0. Este intervalo sí cumple. ¿Sí? Y el último punto, pues, es el 4. Entonces, si x es igual a 4, tendríamos 4 menos 3 por 4 más 2 es menor a 0. Esto me va a dar 1 por 6 menor a 0, que me da 6 positivo. Y esto no es cierto, o sea, 6 no es menor que 0. Entonces, este otro intervalo, pues, tampoco cumple. ¿Cuál es entonces el intervalo solución? Es decir, ¿cuál es la sección de la recta real que sí cumple con la desigualdad? Pues la sección que está entre
menos 2 y 3. ¿Sí? ¿Por qué es con paréntesis abiertos? Pues porque la desigualdad original era una desigualdad abierta, es decir, no incluía un igual. Si incluyera un igual, pues entonces sí tendría que ser paréntesis cerrados. ¿Se entiende? Sí. Ok. Vamos a ver entonces. Ok. Hablando de valor absoluto, ustedes estoy segura que han escuchado así como 27,000 maneras de explicar el valor absoluto de un número, ¿no? Pero básicamente la definición, muchachos, es la siguiente. El valor absoluto de un número es igual al número si este número es positivo o cero. Y es igual a menos el número si este número es negativo. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de 5, dado que 5 es positivo o 0, pues su valor absoluto va a ser 5. Si yo tengo el valor absoluto de menos 2, como menos 2 es negativo, entonces su valor absoluto va a ser menos 2, lo que lo hace positivo. ¿Sale? El valor absoluto tiene algunas propiedades y estas propiedades me pueden ayudar a resolver desigualdades que tengan que ver o que involucren operaciones con valor absoluto. Entonces, las propiedades el valor absoluto de un producto es lo mismo que el producto de los valores absolutos. El valor absoluto de una razón es lo mismo que la razón de los valores absolutos. El valor absoluto de una suma, muchachos, es menor o igual que la suma de los valores absolutos. A esto se le conoce como desigualdad del triángulo. Y por último, el valor absoluto de una resta es mayor o igual que la resta de los valores absolutos. También sucede lo siguiente. Cuando tenemos desigualdades, que involucran el valor absoluto, este se puede reinterpretar. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de x que es menor a, esto lo puedo reescribir como menos a es menor que x es menor que a. Si yo tengo que el valor absoluto es mayor a, entonces esto lo puedo reescribir como x es menor que menos a o x es mayor a. Y todas estas propiedades pues se pueden utilizar para resolver precisamente inecuaciones que involucren valor absoluto. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de x menos 4 es menor a 2 y quiero resolver esto, bueno, pues lo primero que podemos hacer o lo primero que tenemos que hacer es utilizar esta propiedad
para eliminar el símbolo de valor absoluto de nuestra desigualdad. Entonces, ¿por qué voy a utilizar esta? Pues porque el signo de desigualdad que tengo es menor que, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es convertir la desigualdad a algo similar a esto. En este caso, me quedaría como menos 2 menor que x menos 4, ya sin el valor absoluto, menor a 2. Y este tipo de desigualdades, pues es algo que ya vimos cómo resolver, ¿sí? Sumamos un más 4 en ambos lados, tenemos nosotros sumar más 4 para eliminar, perdón, para despejar aquí la x. Y nos quedaría 2 menor que x menor que 6. Este es el intervalo abierto que va de 2 a 6. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, muchachos, pues aquí dejaríamos la clase de hoy. Déjenme detener la grabación.